Hay madres que saben, que tienen esa capacidad particular de ver lo que nadie más ve, porque llevan dentro de sí mismas el mapa completo de quién es su hijo, que conocen los patrones antes de que se repitan, que reconocen las señales antes de que sean señales, que entienden, con esa inteligencia que no viene de los libros, sino de haber estado presente desde el principio, a dónde lleva cada camino antes de que el camino haya terminado de dibujarse. Verónica Castro sabía desde el inicio, sabía sobre su hijo Cristian de maneras que las madres que aman sin límites saben sobre sus hijos, cuando esos hijos son la parte más importante de lo que son en el mundo. Sabía sobre sus vulnerabilidades y sus excesos y sus maneras de relacionarse con el amor y con el dolor y con la vida en general. Sabía sobre los patrones que se repetirían, sobre las decisiones que se tomarían, sobre los caminos que se elegirían aunque hubiera otros disponibles. Y nunca quiso detenerlo. Esa es la parte de esta historia que genera más preguntas. No que supiera, porque saber no es una elección. La elección es lo que se hace con lo que se sabe. Y lo que Verónica Castro hizo con lo que sabía sobre Cristian fue, según todo lo que se puede observar desde afuera, con la honestidad que merece ser aplicada a esta historia, decidir no intervenir de las maneras que habrían sido posibles. Decidir amar sin poner los límites que el amor a veces requiere para ser verdaderamente útil. Decidir estar cerca sin detener lo que se veía venir. ¿Por qué? Esa es la pregunta que esta historia va a intentar responder, aunque las respuestas que tenga disponibles sean imperfectas. ¿Por qué una mujer tan inteligente, tan experimentada, tan profundamente conectada con la realidad del mundo del entretenimiento y con los daños que ese mundo puede hacer, eligió no detenerlo? ¿Qué hay en esa decisión que dice algo sobre el amor y sobre el poder y sobre la complicidad que a veces existe entre las madres y los hijos, que aman de maneras que el mundo no siempre entiende del todo? Hoy vamos a contar la historia de Cristian Castro, del hijo de Verónica Castro y de Manuel el Loco Valdés, del niño que nació en la intersección de dos de las familias más influyentes del entretenimiento mexicano y que, por tanto, cargó desde su primer día de vida con un peso que ningún niño debería tener que cargar, del artista que construyó una carrera extraordinaria con una voz que era genuinamente excepcional, del hombre que tuvo una vida que fue de extremos en proporciones que hacen que cualquier narrativa simple se quede corta, y de la madre que estuvo presente durante todo eso, que sabía y que nunca quiso detenerlo. Cristian Castro nació el 9 de diciembre de 1974 en la Ciudad de México. Llegó al mundo como el hijo de dos personas que eran cada una un universo completo en sí mismas y cuya combinación producía algo que era inevitable que fuera complicado. Verónica Castro era en ese momento una de las figuras más importantes de la televisión mexicana. Un nombre que el público conocía y quería, de maneras que iban más allá de la admiración por su trabajo. Una presencia que había construido durante años una relación con el público que era de las más sólidas de la industria. Y Manuel Valdés, el Loco, era el hijo de uno de los cómicos más importantes de México y un comediante por derecho propio que tenía en su carácter algo que su apodo describía mejor que cualquier otra descripción. La relación entre Verónica y Manuel fue de las que generan sus propias leyendas. No fue una relación larga, ni fue una relación que terminara de maneras ordenadas. Fue intensa y complicada, y produjo a Cristian, y luego se terminó de la manera en que se terminan las cosas
que son demasiado intensas para sostenerse de manera indefinida. Y Christian creció principalmente con su madre, con Verónica, con la mujer que era al mismo tiempo su madre y una de las figuras más poderosas del entretenimiento mexicano. Eso tiene consecuencias. Crecer con una madre que es simultáneamente tu madre y una institución cultural, o que es al mismo tiempo la persona que te da de comer y te ayuda con la tarea, y la persona que llena estadios y cuyo nombre aparece en todas las revistas. Que el mundo te trata de manera diferente, no por quién eres tú, sino por quién es ella. Esas consecuencias tienen distintas formas en distintos niños. En algunos producen una determinación de construir algo propio, que sea tan diferente de lo que los padres construyeron, que no admita comparación. En otros, producen la atracción irresistible hacia el mismo espacio, porque es el único mundo que conocen de verdad. Christian fue de los segundos. O fue una combinación de los dos, que también es posible. Fue hacia la música y hacia el espectáculo con la naturalidad de quien va hacia casa, hacia el único mundo donde todo tenía sentido, porque era el mundo en que siempre había vivido, y llevó consigo cuando fue todo lo que había absorbido de ese mundo desde niño, tanto lo bueno como lo que no era tan bueno. Su voz fue la primera señal de que había algo ahí, que era más que el hijo de Verónica Castro, que era algo propio, que había en él una capacidad vocal que no dependía del apellido ni de las puertas que el apellido abría, que era de él y que cuando el mundo la escuchó, lo reconoció de inmediato como algo extraordinario. Christian Castro tiene una de esas voces que generan reacciones físicas en quien las escucha, que hacen que algo en el cuerpo responda antes de que la mente haya terminado de procesar lo que está escuchando. Una voz que tiene rango extraordinario, pero que no es solo el rango lo que la hace especial. Es la textura, la manera en que cada nota lleva dentro de sí algo que se siente como emoción real, la capacidad para el pianísimo que hace que los momentos más suaves sean los que más llegan. La transición hacia los registros más altos, que en lugar de sonar como esfuerzo, suena como liberación. Todo eso junto, en una voz que cuando llegó al mercado musical latinoamericano, de principios de los años 90, no tenía equivalente exacto disponible. Y aquí viene el primer momento en esta historia que hace que todo lo que viene después tenga el peso que tiene. Los años 90 fueron para Christian Castro lo que los años de consagración son para los artistas que tienen algo verdadero que ofrecer al mundo. Su debut discográfico llegó a principios de la década, y lo que ocurrió fue de esas cosas que la industria no siempre sabe cómo procesar, porque va más rápido de lo que los modelos disponibles pueden predecir. El público lo recibió con la intensidad del reconocimiento de algo que estaba esperando, aunque no supiera exactamente qué esperaba. Lloviendo estrellas fue la canción que hizo que el mundo que no lo conocía lo conociera de repente, que cambió el estatus de alguien en desarrollo a algo completamente diferente, que colocó el nombre de Christian Castro en las conversaciones donde antes solo había estado el nombre de su madre, pero ahora de una manera completamente diferente. No como el hijo de, sino como él mismo. Esa distinción importaba muchísimo para quien la vivía, aunque el mundo exterior no siempre entendiera por qué. Porque ser conocido como el hijo de Verónica Castro era una realidad que tenía sus privilegios y que al mismo tiempo tenía algo de jaula, o una jaula que no se ve desde afuera porque está hecha de luz, pero que quien vive dentro puede sentir de maneras que son completamente reales, aunque sean difíciles de explicar
a quien nunca la ha habitado. Cuando lloviendo estrellas sonó, y cuando el mundo respondió de la manera en que respondió, algo cambió en Christian, de maneras que las personas que lo conocían de cerca podían percibir. Había algo que se había validado, algo que había estado buscando validación, sin quizás saber completamente que la buscaba. Y esa validación llegó con una fuerza que era proporcional a la intensidad con que había sido necesitada. Pero la validación que llega de esa manera, del éxito masivo, del reconocimiento del público, del nombre que de pronto está en todos lados, tiene una característica que no siempre es visible en el momento de recibirla, que no resuelve lo que uno esperaba que resolviera, que llena un espacio, pero que ese espacio tiene la propiedad particular de llenarse y vaciarse y necesitar ser llenado de nuevo con una frecuencia que no es ordinaria, que puede crear una relación con el éxito y con el reconocimiento que no es la relación sana de quien recibe algo bueno y lo disfruta sin necesitarlo para existir, sino la relación más complicada de quien necesita ese algo para existir y que por tanto vive con la angustia permanente de que podría no seguir llegando. Eso dice algo. Dice algo sobre lo que había debajo de la voz extraordinaria y de la carrera que estaba despegando, sobre lo que Christian Castro llevaba consigo, que no era parte de la imagen pública que el mundo veía, sobre los lugares dentro de él que el éxito iluminaba temporalmente, pero que en la oscuridad entre un éxito y el siguiente volvían a ser lo que habían sido. Verónica Castro lo sabía. Esa es la afirmación central de esta historia, y hay que sostenerla con la evidencia que tiene, aunque esa evidencia sea en su mayor parte de la categoría de lo que se puede observar en lugar de lo que puede documentarse con precisión. Verónica Castro conocía a su hijo de maneras que nadie más lo conocía. Había estado presente desde el principio. Había visto el desarrollo de todo lo que él era, con la cercanía que solo los padres tienen de sus hijos cuando realmente están presentes. Había observado sus maneras de relacionarse con el mundo, con el amor, con el dolor, con las personas que entraban y salían de su vida. Había visto los patrones que se repetían. Había visto a dónde llevaban esos patrones. Y era también, no hay que olvidarlo, una mujer que conocía la industria del entretenimiento desde adentro de maneras que pocas personas la conocen. Que había visto qué le hace esa industria a las personas que no tienen ciertos tipos de protección. Que sabía, con una especificidad que viene solo de la experiencia directa, los caminos por los que los artistas jóvenes, con el tipo de vulnerabilidades específicas que tenía su hijo, podían ir, y que sabían a dónde llegaban esos caminos, con todo ese conocimiento disponible, con toda esa capacidad de ver y de entender que era parte de quien era. Verónica Castro hizo lo que hizo, que no fue detenerlo, que fue, en distintos momentos y de distintas maneras, a ser parte del mundo que lo rodeaba, sin ser la fuerza que cambiara la dirección de lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Esa pregunta requiere más de una respuesta, porque probablemente tenga más de una causa real. Hay la respuesta del amor, que no sabe poner límites. El amor de las madres que han estado tan presentes y que han dado tanto que no encuentran la manera de ser, también la persona que dice no, que ha construido una relación sobre la disponibilidad, y que cuando intentar estar disponible de otra manera, de la manera más difícil que es la que pone límites, y que dice esto no, encuentra que no tiene las herramientas para hacerlo de una manera que no destruya lo que construyó. Hay la respuesta de la culpa. Las madres que sienten que deben algo a sus hijos
o que hay una deuda que se contrajo en algún momento de la historia de la relación que requiere compensación perpetua. A veces compensan de maneras que no son útiles para nadie, pero que se sienten como necesarias porque la deuda lo requiere. Si Verónica sentía que había algo que no había podido dar a Christian en algún momento, si había una ausencia o una dificultad o un dolor que fue real y que quedó sin resolverse completamente, esa culpa podría ser parte de la respuesta a por qué no intervino de las maneras que habrían sido posibles. Hay también algo más que merece ser nombrado, aunque sea incómodo nombrarlo. Algo sobre la relación entre madres e hijos, cuando la madre es también una figura pública de la dimensión de Verónica Castro, y cuando el hijo se está convirtiendo en una figura pública de primera magnitud también. Algo sobre los intereses que se cruzan en ese espacio, sobre la manera en que la carrera de Christian y la carrera de Verónica eran simultáneamente dos cosas separadas y una sola cosa que existía en el mismo ecosistema y que se beneficiaba mutuamente de maneras que no siempre son completamente conscientes, pero que siempre son reales. No se puede afirmar que Verónica Castro no intervino en la vida de su hijo porque tenía algo que ganar con que las cosas siguieran como seguían. Eso sería una afirmación que va más allá de lo que la evidencia disponible puede sostener. Pero sí se puede señalar que esa dimensión existe y que es parte del contexto en que esta historia ocurrió. Que las dinámicas entre madres e hijos, que son también en cierto sentido socios en un mundo compartido, tienen sus propias complejidades que el vocabulario simple del amor materno no siempre alcanza a describir completamente. Los años de mayor brillo de Christian Castro son también los años en que las dimensiones más complicadas de su historia se fueron haciendo más visibles para quienes tenían ojos para verlas. No para el público general, que lo veía en los escenarios y escuchaba su voz y respondía con la misma intensidad que siempre había respondido, sino para las personas que lo conocían desde más cerca, para quienes compartían espacios con él que no eran el escenario. Su vida sentimental fue desde temprano un territorio que los medios siguieron con una atención que en el mejor de los casos era desproporcionada y en el peor era invasiva, de maneras que tenían consecuencias reales en la manera en que Christian podía o no podía procesar lo que estaba viviendo. Sus relaciones amorosas llegaban a los titulares de maneras que las convertían en parte del espectáculo antes de que tuvieran la oportunidad de ser simplemente lo que eran. Sus rupturas se cubrían con el mismo nivel de detalle que sus éxitos musicales, y la manera en que amaba, que era con la misma intensidad y la misma ausencia de reservas con que hacía todo lo demás, lo exponía de maneras que alguien con más distancia entre lo que siente y lo que muestra al mundo habría podido evitar. Hay algo sobre la manera de amar de Christian Castro que las personas que lo conocen desde cerca describen con una consistencia que dice que están describiendo algo real. Hablan de alguien que cuando ama lo hace completamente, que no tiene el mecanismo que tienen las personas que aprendieron temprano, que hay que protegerse de la intensidad de sus propios sentimientos para no ser destruidos por ellos, que entra en cada relación con todo lo que tiene sin guardar nada en reserva, y que cuando esa relación no funciona, cuando la persona en quien ha depositado todo no es capaz de sostener ese nivel de entrega o simplemente no quiere hacerlo, el dolor que queda es proporcional a todo lo que se entregó. Esa manera de amar es también, observada desde un ángulo diferente, la manera en que canta.
Hay algo en la voz de Cristian Castro que es la expresión de la misma persona que ama sin reservas, que entrega todo en cada nota sin calcular si el costo es demasiado alto, que hace que cada canción suene como si fuera la primera vez y también la última, como si hubiera algo en juego que va más allá de la actuación. Eso es extraordinario como arte. Es uno de los dones más raros que puede tener un artista. Y es también, en los espacios que no son el escenario, una característica que tiene sus propios costos. Los matrimonios de Cristian Castro son parte de la historia que no puede contarse de manera ordenada, porque no es una historia ordenada. Son múltiples, son con personas que son muy diferentes entre sí en algunos aspectos y muy similares en otros, y son relaciones que llegaron con intensidad y que en varios casos terminaron de maneras que generaron más cobertura mediática que cualquier disco que hubiera lanzado en ese mismo período. Se habla de Valeria Liberman, con quien tuvo una relación que fue significativa y que terminó de maneras que generaron sus propias conversaciones. Se habla de Gabriela Bo, con quien se casó y tuvo hijos y se divorció y se reconcilió y se volvió a divorciar con una frecuencia que el mundo externo seguía con una atención que era en sí misma un comentario sobre algo, aunque no siempre quedara claro sobre qué exactamente. Y se habla, siempre en el tono, de quien menciona algo que es parte del paisaje, pero que nadie ha terminado de examinar del todo, de los patrones que se repetían, y de la manera en que cada relación comenzaba con una intensidad que era difícil de sostener y que por tanto tendía a generar sus propias crisis, de la manera en que el amor de Cristian, tan completo y tan sin reservas, requería de las personas que lo recibían una capacidad de sostenerlo que no siempre estaba disponible. Verónica Castro observó todo esto. Estuvo presente en muchos de estos capítulos, de maneras que las personas cercanas a la familia conocen aunque no siempre sean los detalles que llegan al público. Y según todo lo que se puede observar, su presencia fue la de alguien que está ahí, pero que no cambia la dirección de lo que ocurre, que acompaña pero que no detiene, que ama pero que no usa ese amor de la manera más difícil, que es la que pone un límite, cuando el límite es lo que hace falta. Hay algo que se dice sobre Verónica Castro y su relación con los episodios más difíciles de la vida de su hijo, que merece atención, porque ha circulado con suficiente consistencia como para ser señalado, aunque no pueda ser completamente verificado. Se dice que en momentos en que había señales claras de que algo en la vida de Cristian necesitaba una intervención diferente, de que el patrón que se estaba desarrollando tenía una trayectoria que no era la que una madre querría para su hijo, la respuesta de Verónica fue de un tipo que no era el de la intervención, que fue el del amor que acepta, que fue el del apoyo que no condiciona, que fue el del acompañamiento que se da de la manera en que se ha dado siempre, aunque la manera en que siempre se ha dado sea parte del problema. No se puede afirmar que esto es exactamente así, que Verónica Castro tomó decisiones conscientes de no intervenir de determinadas maneras. Las cosas raramente son tan deliberadas como esa descripción sugiere. Pero sí se puede señalar que el resultado observable, que es lo que ocurrió con Cristian a lo largo de los años, es consistente con alguien que no encontró en su entorno más inmediato el tipo de intervención que quizás habría necesitado en ciertos momentos. Los años de mayor dificultad de Cristian Castro son difíciles de precisar exactamente, porque la dificultad no tuvo un momento de inicio claro ni una forma ordenada.
fue la acumulación de los excesos de la vida del artista en el pico de su carrera, la acumulación de las relaciones que comenzaban con todo y terminaban con todo, la acumulación de los patrones que se repetían de maneras que producían los mismos resultados, aunque se intentara que fueran diferentes. La acumulación de todo lo que no fue procesado en los momentos en que el procesarlo habría sido más posible y que fue depositando capas sobre capas, que con el tiempo se convirtieron en algo más difícil de gestionar. Se habla de episodios en su vida que en su momento generaron la atención del mundo del espectáculo y de los medios, pero que vistos desde la distancia dicen algo más profundo que el mero escándalo. Episodios que tenían la textura de algo que estaba siendo expresado de la única manera que estaba disponible en ese momento, porque las maneras más directas no estaban disponibles o no eran posibles, que eran síntomas de algo más que lo que el titular del día alcanzaba a capturar. Hubo periodos en que su presencia pública tenía una calidad que quienes lo conocían de antes reconocían como diferente. No diferente en el sentido del crecimiento o del desarrollo, sino diferente en el sentido de que algo había cambiado, que la persona que aparecía en las entrevistas o en los escenarios no tenía del todo la misma ligereza que había tenido antes, que algo más pesado había entrado en el cuadro, aunque no siempre fuera fácil nombrarlo con precisión. Y Verónica Castro estaba observando todo eso, no desde la distancia de quien no tiene acceso, sino desde la cercanía de quien tiene todo el acceso posible, y siguió haciendo lo que había hecho. Siguió siendo la madre que ama a su hijo con todo lo que tiene. Siguió siendo la presencia constante que estaba ahí. Siguió sin ser la fuerza que cambiaba la dirección. Hay algo que Verónica Castro ha dicho sobre su hijo en distintas ocasiones a lo largo de los años, que cuando se escucha en el contexto de todo lo que describimos, tiene una dimensión que no siempre es visible cuando se escucha sin ese contexto. Ha hablado de él con un amor que es completamente genuino, que es evidente e incontestable, que cuando habla de Cristian hay algo en su voz y en su manera de referirse a él que dice que es de las cosas más importantes de su vida, aunque haya muchas cosas importantes en ella. Pero hay también en esas declaraciones, cuando se presta atención de la manera correcta, una calidad de rendición, que no es la rendición del agotamiento, sino algo diferente. La rendición de alguien que ha decidido en algún momento y de alguna manera que hay cosas que no puede cambiar, que hay personas que toman sus propias decisiones, aunque las consecuencias de esas decisiones sean dolorosas de ver. Que el amor que tiene disponible para dar no incluye el poder de modificar lo que otro elige. Esa rendición puede ser una forma de sabiduría. Puede ser el reconocimiento de algo que es verdad, sobre los límites del amor y sobre la autonomía de las personas, incluso cuando esas personas son tus hijos. Puede ser el resultado de haber intentado otras cosas y haber descubierto que no funcionaban de las maneras que se esperaba. Pero también puede ser, y esto es lo que genera las preguntas más difíciles, una manera de no tener que enfrentar lo que enfrentar habría costado demasiado, o una manera de seguir siendo la madre que ama sin condiciones, en lugar de convertirse en la madre que pone condiciones, aunque esas condiciones sean las que hacen falta. No se puede saber desde afuera cuál de esas interpretaciones es más cercana a la verdad. Probablemente ambas tengan algo de verdad, porque la realidad de las personas raramente cabe en una sola interpretación, aunque el mundo prefiera que así sea.
La carrera de Cristian Castro en sus años más recientes es la carrera de alguien que ha pasado por mucho y que sigue estando, que sigue cantando con una voz que el tiempo ha modificado en ciertos aspectos, que le ha dado una textura de la experiencia que es diferente de la textura de la juventud, aunque no necesariamente peor, sino diferente, con sus propias posibilidades que no existían antes, el que sigue siendo capaz de generar en el público la respuesta que siempre generó, aunque las circunstancias en que llega a ese público hayan cambiado considerablemente. Hay en el Cristian Castro de los últimos años una honestidad sobre su propia historia que no siempre estuvo presente en los períodos anteriores. Ha hablado de sus dificultades con una directness que en otro momento de su vida no habría tenido o no habría permitido. Ha reconocido cosas que otras personas en su posición habrían gestionado con más distancia estratégica y menos exposición directa. Y esa honestidad, aunque a veces sea incómoda de escuchar, y aunque a veces no sea la versión más ordenada de los hechos, dice algo sobre alguien que está intentando encontrar una manera de ser él mismo, que no requiera la distancia entre lo que es y lo que muestra que muchas figuras públicas consideran necesaria. Verónica Castro, en los últimos años, es también alguien diferente, en ciertos aspectos, de quien fue en el período que describimos. Ha tenido sus propias dificultades, sus propios momentos, que el mundo siguió con la atención que dedica a sus figuras más queridas cuando atraviesan tiempos difíciles. Y ha tenido, en los momentos en que habla de su hijo, esa combinación de amor y de algo más difícil de nombrar que hemos estado describiendo a lo largo de toda esta historia. Hay algo que ella dijo en una entrevista que cuando se escucha en el contexto de todo lo que hemos contado, dice más que cualquier confesión directa podría decir. Maud dijo que Christian es como es y que así lo quiere, que no cambiaría nada, que su hijo es quien es y que ese quien es lo que ella ama. Esa declaración puede escucharse de muchas maneras. Puede escucharse como la expresión más pura del amor incondicional, como la afirmación de que el amor de una madre no depende de las condiciones, ni de los comportamientos, ni de los resultados, que es anterior a todo eso y que persiste a pesar de todo eso. Puede escucharse también, si se le da la vuelta de la manera que hemos estado dando, le vueltas a las cosas en esta historia, como la confirmación de lo que describimos, como la admisión de que sí, que lo veía, que sí, que lo sabía, y que no quiso detenerlo, que el amor que tiene es del tipo que acepta todo sin poner nada como condición de esa aceptación. No hay manera de saber desde afuera cuál de esas lecturas es la correcta. Probablemente las dos lo sean de maneras que coexisten sin resolverse completamente. Porque las personas reales raramente eligen entre amor incondicional y negligencia del amor. Raramente eligen entre sabiduría y complicidad. Están en algún lugar que no tiene nombre exacto y que no puede describirse completamente con ninguna de las categorías disponibles. Lo que sí se puede decir es esto. La historia de Cristian Castro y de Verónica Castro es la historia de una de las relaciones más complejas y más cargadas de afecto y de complicación que ha producido el entretenimiento latinoamericano. Es la historia de un hijo extraordinariamente talentoso que llegó al mundo con el mapa completo del éxito disponible desde el primer día, pero sin algunas cosas que quizás eran más importantes que el mapa, y de una madre que tenía todo el acceso y toda la capacidad de ver, y que hizo lo que hizo con lo que veía. No la juzgamos. Esta historia no tiene esa pretensión,
y no debería tenerla, porque juzgar desde afuera una relación que solo los que estuvieron dentro pueden conocer completamente es un ejercicio que produce más calor que luz. ¿Qué es más cómodo para quien juzga que útil para quien intenta entender? Pero sí podemos señalar lo que es observable, lo que dice la historia cuando se mira con honestidad y sin el filtro de la narrativa, que es más fácil de sostener. Que Cristian Castro tuvo una voz que fue de las más extraordinarias que produjo la música latinoamericana en el siglo XX, que tuvo una vida que fue de extremos, que tuvo una madre que sabía, y que tuvo, en esa madre que sabía, a alguien que eligió estar de cierta manera y no de otra. Esas son todas cosas verdaderas, que coexisten sin que ninguna cancele a las otras, que juntas forman la imagen de dos personas que se amaron de maneras que eran completamente genuinas y que al mismo tiempo eran complicadas de maneras que el vocabulario simple del amor no siempre alcanza a describir. Cristian Castro sigue cantando, sigue siendo capaz de hacer lo que su voz siempre pudo hacer, que es llegar a los lugares donde llegan pocas voces. Sigue siendo él mismo, de maneras que el mundo que lo sigue reconoce, y que el mundo que lo conoce desde hace décadas mira con la mezcla de afecto y de algo más difícil de nombrar que acompaña a las personas cuya historia conocemos demasiado bien para verlas sin todo lo que sabemos de ellas. Y Verónica Castro sigue siendo su madre, la madre que sabía desde el inicio, la madre que nunca quiso detenerlo, la madre que lo ama de la manera en que lo ama, que es la única manera en que puede hacerlo porque es la manera que es. Y entre esas dos cosas, entre eso que sabía y esa elección de no detenerlo, está toda la complejidad de una historia que todavía está siendo vivida, que no tiene el punto final que tendría si esta fuera una historia de archivo y no la historia de personas que siguen aquí, que tiene la textura abierta y sin resolución completa de la vida real cuando se mira de frente. Esa textura es la más difícil de describir y la más honesta de tener. Y es la única manera en que esta historia podía ser contada si iba a ser contada de verdad. La madre que sabía, el hijo que fue, y todo lo que ocurrió entre esas dos cosas. Eso es la historia de Cristian Castro y de Verónica Castro, y sigue siendo escrita